Bienvenidos, os presento otro caso auténtico que nos recuerda nuestra naturaleza eterna y la inevitabilidad de la muerte. Esta historia nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la importancia de encontrar seguridad y salvación hoy y ahora en Cristo. Espero que esta narrativa transforme tu corazón y tu fe en Dios. ¿Deseas que narremos tu experiencia o visión? Envíanos un correo electrónico. Lo incluyo en la descripción de este vídeo. Y no te olvides de unirte a nosotros con tu suscripción. Por favor, regálanos un like, comenta y comparte. Y ahora te traemos la historia de James Woodford. A pesar de su arrogancia previa, debido a su éxito como piloto de aerolínea, también la riqueza que consiguió, nunca sintió la necesidad de buscar a Dios hasta que tuvo la experiencia de haber muerto durante 11 horas. Durante ese tiempo vio algo del infierno y más del cielo, lo que le cambió el prisma de la vida, de lo que es realmente importante. Relatamos su experiencia cercana a la muerte tras contraer una enfermedad rara, Guillain-Barré, que lo dejó paralizado con un dolor continuo. Mientras se dirigía a uno de sus terrenos que estaba vendiendo, en su camioneta tomó el bote de pastillas recetadas, queriendo así aliviar el fuerte dolor que le causaba la enfermedad. Imagina que estoy sentado al otro lado de la mesa de la cocina y estás hablando con alguien que acaba de llegar de un viaje fantástico, porque eso ni siquiera comienza a explicar lo que me pasó. Y mira, yo sé cómo suena esto. Es la época de YouTube, cinismo. ¿Y cómo puede ser esto? Mira, yo no tengo idea, no tengo ni idea. Pero antes de entrar en la historia, quiero deciros algo. Esta es la cubierta de mi libro Cielo, un viaje inesperado. Y vaya que fue inesperado. Y esto solo ocurrió hace 4 años y algo, en abril del 2014, que esto me pasó. No soy pastor, ni predicador, ni evangelista, como he dicho, solo soy un viajero. Fui elegido para tener este maravilloso viaje. Mira, no puedo explicarlo, soy el candidato menos probable, pero sabes, en estos tiempos, Dios escoge a los candidatos menos probables. Y sé que la gente viene diciendo por cientos de años que si se acerca el fin de los tiempos, estamos más cerca que nunca. Solo tienes que mirar a tu alrededor, algo viene. ¿Y sabes qué? No es una sensación ominosa. Si tú eres creyente y amas a Cristo verdaderamente, no tienes nada que temer. Pero aquellos que han ignorado a Dios, a Cristo, tienen mucho que temer. Porque vendrá un día, como me pasó a mí, vendrá un día, vendrá una hora, cuando tu vida se acaba. Y entonces será demasiado tarde y todas las oportunidades que tuviste de formar parte de la familia de Dios ya no estarán ahí para ti. Y esto forma parte de la historia de mi experiencia que estoy para contarte, porque trae consecuencias el no amar a Dios. Pero tristemente nos hemos convertido en una sociedad de decir, ¿tan malo va a ser? De alguna manera lo sobreviviré. No, no, no. Esto es completamente diferente. Esto es lo que me ocurrió hace 4 años, o sea que no es una memoria muy distante. En abril del 2014, ese día lo comencé, como dije, en agonía absoluta, pero me llamaron y tenía que cerrar la compañía, ir cerrando todo, ya no podía trabajar, solo intentaba vivir día a día. Entonces yo estaba vendiendo propiedades y recibí una llamada de la compañía de topografía y dijeron, Jim, hemos inspeccionado este terreno, pero nos gustaría que fueses a verlo. Entonces fui allí y pensé, es que no me encuentro bien para hacer esto, pero lo tengo que hacer. Y recuerdo que estaba sentado, intentando juntar la energía contra el dolor y levantarme y abrirme paso por ese campo. Pensé, no creo que lo pueda hacer hoy, pero debo. Y ahí, en la consola de mi camioneta,
había un bote de pastillas para el dolor. Y pensé, si tomo solo unas pocas, más solo unas cuantas más, quizás me ayude. Y lo hice, y me recliné en el asiento de mi camioneta, esperando esa sensación cálida que me daría al menos 3 o 4 horas más de vida normal. Pero en vez de esa agradable sensación, algo terrible comenzó a pasar. Recuerdo que pensé, ¿por qué está el suelo de mi camioneta tan caliente? Y miré hacia abajo. No puedo ver nada, pero era como si mis pies estuvieran ardiendo y ahora las llamas de mis dedos comenzaban a quemarse y es como si llamas de fuego empezaran a subir hacia mi torso, por mis piernas y por las partes bajas de mi cuerpo, y mientras llegaban más y más cerca. Llegó un momento en que me di cuenta que hice algo verdaderamente catastrófico, que esto era irreversible. Sabes que vas a morir. Era como si la camioneta se estuviese llenando de agua y yo intentando sacar la cabeza sobre el agua porque mis pulmones estaban fallando. Y mientras intentaba dar mi último respiro, de algún lugar en mi interior, un lugar donde yo nunca antes había ido, un clamor sale dentro de mí. Yo creo con todo mi corazón que hay 6 palabras y las oraciones de mi familia que me permiten estar aquí en su iglesia hoy. Y como digo, desde ese lugar que ni siquiera sabía que existía dentro de mí, clamé, Dios, perdóname, perdóname, porque en ese instante mismo de mi muerte tuve una sensación abrumadora que había desperdiciado esa vida maravillosa que Dios me había dado. Pude haber hecho tanto más con mi vida, con toda la riqueza y recursos que tenía. Pude haber vivido una vida de bondad, pude haber ayudado a la gente, y lo único que hice fue servirme a mí mismo, y me sentí avergonzado, profundamente avergonzado. Recuerdo que caí después que dije eso y mi mano temblaba mientras miraba al sol y caí hacia adelante. Me golpeé la cabeza con el volante y me fui. No estoy seguro cuánto tiempo estuve inconsciente en ese momento, pero recuerdo despertarme y era ya tarde. El sol sobre el horizonte, justo encima del horizonte, a punto de ponerse. Y mientras miraba el sol, de repente me doy cuenta de esa realización increíble, que ya no tengo dolor. El dolor ha desaparecido. Lo que me atormentó durante todos estos años y arruinó mi vida ha desaparecido. No solo eso, sino me sentía como si tuviera 20 años de edad, otra vez. No lo puedo creer. Por fin he acertado. Hay que tomar toda la botella. Qué estúpido fui. Pero ves, arrogancia. Y me siento tan bien. Salgo de la camioneta, camino unos 15 pies. Es una tarde de abril. Puedo oler la hierba verde. Veo los pájaros en los árboles, la puesta de sol. Me siento increíble y me siento tan feliz. Es como si me hubiese quitado de encima un pesado abrigo mojado y el dolor ha desaparecido. Y entonces me dio por mirar a mis pies y por alguna extraña razón podía ver a través de mis pies. Y pensé, bueno, esto es el efecto secundario de la medicación. De todos modos, eso debe ser de la medicación. Estoy como en el país de maravillas, lo bien que me siento. Me siento muy bien. Y entonces miré hacia mi camioneta y no me lo podía creer que algún hijo de esté en mi camioneta. No solo eso, sino que está durmiendo encima del volante. Entonces me dirigí hacia allá para enseñarle mi puño. ¿Has tenido alguna vez un sueño donde quieres andar, pero los pies los tienes congelados en su sitio? Quise moverme, pero solo eran pulgadas y quiero correr y agarrar a ese tío, pero no puedo progresar. Finalmente,
Me acerco lo suficiente y miro, y créeme, no te puedo explicar el sentimiento de miedo y terror que se apoderó de mí cuando me di cuenta que el cuerpo dentro de la camioneta era el mío. ¿Cómo puede ser esto? Estoy aquí. Este es mi cuerpo. ¿Pero mi cuerpo está ahí? Y sé que soy yo, porque mi cabeza sobre el volante estaba girada hacia mí y salía sangre de mi boca. Y recuerdo el sentimiento de pánico. Oh, yo puedo arreglarlo. Lo único que tengo que hacer es entrar y regresar a mi cuerpo y todo estará bien. Pero no me podía mover. Entonces algo comenzó a ocurrir. Comencé a ascender y ahora siento terror. Siendo piloto puedo juzgar bien una altura y estoy ascendiendo y lentamente, como desviándome, y me desvío por encima de la parte de atrás de la camioneta y veo hacia abajo y veo mi caja de herramientas detrás de la camioneta y estoy absolutamente petrificado. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Y cuando estoy entre 1200 y 1500 pies, este maravilloso círculo de luz aparece en el cielo y en el centro hay como una puerta dorada que se abre hacia adentro y de repente mi cuerpo dio un latigazo alrededor rápidamente y se inclinó como a 45 grados, como si estuviese volando uno de los reactores cuando era comandante y lo hubiese acelerado. Entonces me deslicé hacia ese túnel y solía decir, ¿a la velocidad de la luz? Ahora me doy cuenta que era la velocidad de la luz de Dios. Y dije, ¿qué hay al final de ese túnel? Pero lo más sorprendente fue la sensación de velocidad. Pero había total silencio y me cuesta describir lo rápido que iba. ¿Recuerdas la película de Star Trek cuando solían abrirse e iban a la velocidad warp y todas las estrellas pasaban zumbando? Así era. Increíble velocidad. Maravilloso, precioso. Ese túnel estaba alumbrado por dentro como una nube dorada, como 60 pies en diámetros y silencio absoluto y precioso. Pero yo estoy completamente aterrado. ¿Cómo puede ser esto? No hay nada en ningún libro de ciencia ficción que yo haya leído que describa esto. ¿Habéis oído a otra gente hablar del túnel de luz? Pues esto es lo que a mí me pasó y de repente comienzo a darme cuenta que al final de este túnel hay una luz aún más brillante y entonces comienzo a decelerar y me pongo derecho y me encuentro delante de una neblina. No sé si llamarlo entrada o salida, pero sé que no tengo otra opción más que entrar. Pero no puedo ver lo que hay más adelante. Era como si estuviera pisando en una habitación oscura o algo donde no puedes ver. Pongo un pie delante y sentí algo sólido. Traigo mi otro pie, miro hacia abajo, la neblina se va y no me puedo creer lo que estoy viendo. Estoy de pie sobre la hierba más preciosa, maravillosa y verde que jamás puedas imaginar. No solo eso, sino que cada vez que presionaba con el pie mi peso, luz se desprendía, una luz preciosa. Cada hoja de hierba desprendía luz. Y entonces miré arriba y vi ese cielo magnífico. Era como si un amanecer y una puesta de sol se hubieran juntado. No podía ver un sol, pero ese era el color del cielo y unas montañas majestuosas en la distancia. Y a las señoras especialmente, si les gustan las flores, este es el lugar para usted, porque de la parte derecha, como sobresaliendo de una niebla, estaban todas esas magníficas flores en colores que ni siquiera existen en la tierra. Es decir, que si aquí tenemos 500 tonos de rojo, ahí tienen 10.000 por 10.000 más, y no solo flores que no son familiares. He estado en África, en América del Sur, pero estas flores eran diferentes y preciosas. Pero de vez en cuando se veía una flor que reconocía, y esta luz fluorescente que provenía de todo era como si cada piedra, cada árbol, cada flor produjera esta luz fluorescente, y yo estaba asombrado. Pero entonces me di cuenta de algo.
Miré y vi como si una línea divisoria se hubiese dibujado delante de mi visión. Entonces tenía esta escena preciosa que te acabo de describir a mi derecha, pero a mi izquierda esa hierba preciosa verde pasó de verde a marrón, a quemada, a negra, y entonces caía hacia un hoyo profundo como un cañón y fui impactado por la dicotomía en la diferencia entre las dos escenas justo delante de mi visión. Este blanco precioso a mi derecha y la oscuridad a la izquierda. Me fascinaba la diferencia. Me acerqué a esa hierba quemada, miré hacia abajo, a las paredes de ese hoyo, que son de un negro brillante como carbón. Y mientras me incliné hacia adelante, pude oír algo, y sonaba como dos enormes puertas armadas que se abrían sobre bisagras que crujían y chillaban mientras forzaban para abrirse, y un esplendor rojo salía desde esas puertas que se abrían, y las puertas eran enormes, y cuando se abrieron esas puertas, de repente un hedor salió de ese hoyo que me hizo vomitar. El olor a muerte y descomposición, de desesperación, de desesperanza, de cosas que llevan mucho tiempo muertas, de cosas que nunca deberían ver la luz del día. Y recuerdo que vomitaba al olor de esa podredumbre, fuese lo que fuese. Me incliné hacia adelante, cubriendo mi boca, mirando hacia abajo para ver qué era lo que causaba eso. Y cuando lo hice, vi algo que salía de esas puertas y se deslizaba hacia adelante, y era enorme y se tambaleaba, como si tuviera dificultad al moverse, y parecía que husmeaba y era gigantesco de tamaño, a pesar de que estaba muy lejos, mucho más abajo que yo. De repente subió y se dirigió hacia mí, y cuando sus ojos conectaron con los míos, me quedé completamente horrorizado. Sabes, la gente me dice: Jem, no deberías contarle esas cosas a la gente. Pues no. Nos hemos convertido en una sociedad que no entiende las consecuencias de no amar a Dios. Esto no es una leyenda, esto no es una película de horror de Hollywood. El infierno es tan real como el cielo es real. Esto se puso delante de mí y de repente, para mi horror absoluto, esta cosa me miraba con un odio sin medida, no solo hacia mí, sino hacia toda la humanidad. Y luego lo que absolutamente me aterrorizó fue que de repente sacó una enorme garra después de otra, empezó a subir por las paredes de ese abismo y mientras me miraba, me quedé paralizado ante el horror de lo que venía a por mí. Hollywood no podría duplicar esta cosa. Era horripilante y no solo eso, sino que su cuerpo, que yo creía que era hecho de humo, era sólido. Pero me di cuenta que su propio cuerpo ardía, su propio cuerpo se quemaba. Entonces oí algo terrible y me di cuenta que eran gritos humanos que salían de dentro del cuerpo de esta criatura. Era como si hubiera consumido almas que gritaban para desahogarse. Y como si eso no fuese suficiente, oí algo que me dejó la sangre helada. Oí que llamaban mi nombre, mi nombre. Esta criatura me conocía. Yo no era tan mala persona. ¿Cómo puede esta criatura conocerme? Me conocía y comenzó a llamar mi nombre, mi nombre. Mira, si la serpiente pudiese hablar, si la culebra tuviese voz, sería así como hablarían. Jem, Jem, ven a nosotros. Estamos aquí para ti. Es tu hora con nosotros. Ven a nosotros, Jem. Y me tiré hacia atrás en horror absoluto y de repente dio un salto del hoyo y se puso delante de mí, por encima de mí. Esta cosa... Yo pasé 3 días con una artista gráfica digital intentando duplicar el horror de lo que vi, y lo que se ve ni siquiera se aproxima,
porque juntándolo con el hedor de su cuerpo, los gritos de las almas que había consumido, y llamando mi nombre, yo podía oír el sonido de su saliva que salía de su boca y goteaba al suelo. Y tarde, por las noches, si no rezo, aún puedo oírlo. Yo había vivido una vida que merecía nada más que esto, y esto es lo que le espera a la gente que no creen y no aman a Dios. Para ellos es un juego, no le aman de verdad. Y aquí estoy yo, en los últimos nanosegundos, y esta cosa está sobre mí. Me di la vuelta para mantener mi cordura, y cuando me di la vuelta, sentí que se acercaba detrás de mí. Era enorme, y podía sentir el calor de su aliento sobre mi espalda, y olía el hedor de su aliento podrido y la sensación de desesperanza, pero mezclado con una sensación de alegría, porque no podía contenerse hasta ponerme las manos encima, sus garras sobre mí, y entonces alcanzó y arañó mi espalda con sus garras en ese momento. Me descontrolé. Creo con todo mi corazón en las 6 palabras de las que les hablé, las primeras 3, cuando clamé a Dios, por favor, Dios, perdóname. Entonces, mientras me arañaba la espalda, me volví hacia la luz, porque somos criaturas de la luz, y me volví hacia la luz y lloré. Dios, ayúdame, ayúdame. Yo, quien no debería de esperar nada, ahora necesitándolo todo, pues te lo suplico, no te pido otra cosa sino que no pases jamás por lo que yo fui sometido. Yo mismo me sometí a esto. Por favor, tanto como amas a Dios, dobla, aumenta tu devoción a Dios, escucha a tu pastor, apoya a tu iglesia para evitar esto. Esta criatura en el último segundo, y lo creo con todo mi corazón, que si me hubiera dado la vuelta para mirar esta cosa, me hubiera atrapado y consumido, y me pasaría toda la eternidad gritando desde la barriga de Satanás. Y en el momento que estaba ahí, en ese mismo instante que supliqué, 3 estrellas aparecieron en la neblina y comenzando a venir hacia mí a tremenda velocidad, y para mantener mi cordura me concentraba en ello, ya que esta cosa que estaba detrás de mí, llamando mi nombre, se erguía sobre mí. Y estas 3 luces venían hacia mí, y entonces comenzaron a tomar forma, y recuerdo que pensaba, oh, Dios mío, ¿serán ángeles? Sí que lo eran. Dios había escuchado el llanto de un hombre quien nunca le llamó en su vida entera, y envió un grupo de rescate, 3 de sus magníficos ángeles, y mientras venían hacia mí, se apoderó mi instinto de piloto y pensé que venían demasiado rápido para aterrizar. Me di cuenta que, yo no iba a la iglesia, pero todos hemos visto tarjetas de Navidad y sabía cómo eran los ángeles. Y venían hacia mí, y había una luz brillante que venía delante de ellos, y esa luz blanca me atravesó, y me di la vuelta a tiempo para ver que esa luz, al atravesarme, fue y golpeó a esa criatura. Y cuando la golpeó, esta cosa chirrió y chilló en agonía y gritó, se desguazó de vuelta a ese agujero, como una rata que corre a cubierta. La oscuridad y el mal no pueden existir en la luz de Dios. Y si tienes la luz de Dios en ti, no puedes ser tocado por la oscuridad y no experimentarás lo que yo pasé. Pero yo viví una vida sin merecerme un rescate. Pero ves, ese es el mensaje central de hoy, que nunca es demasiado tarde para clamar a Dios. No importa lo que hayas hecho en tu vida, no importa lo que te haya pasado, no importa los retos que hayas tenido, nunca es demasiado tarde para clamar a Dios. Yo soy la prueba viviente y no me puedo creer estos seres milagrosos que vienen planeando hacia mí. No veo que estén andando, sino como planeando sobre esa hierba alumbrada maravillosa. Vienen hacia mí y son altísimos.
Son muy altos. El primero medía como unos 10 pies de altura. El que le seguía tenía unos 13 pies de altura, pero el de atrás de todos era el más alto, unos 15 pies de altura. Sería más alto que esta pared. Y este está equipado para la guerra. Es un ángel guerrero y lleva una espada. Había venido para luchar contra la oscuridad, y la oscuridad huyó. Y el primer ángel viene hacia mí. Mira, si puedes imaginarte una cara iluminada por dentro, majestuoso de belleza, ni hembra ni varón, pienso como que tiene lo mejor de todos nosotros. Digo eso porque no quiero llamarle esto, para no ofenderle, pero una sensación de amor y fuerza increíble. Y luego averigüé que el primer ángel que se me acercó era mi ángel de la guarda desde que yo nací. Pues ese pobre ángel sintió alivio cuando le apartaron de sus responsabilidades para conmigo. Lo supe al ver la cara de alivio y auténtico gozo que puso, y si puedes imaginar, vestido en esa túnica de luz, como si alguien hubiese inventado un hilar de tela con luz. Y cuando pasaban a mi lado, sus túnicas ondeaban con movimiento al pasar, y era como ver la luz de la luna en un lago de noche. Fue asombrosamente maravilloso. Y esa cara preciosa y sus alas plegadas. Y ahora hay dos luces que salen doradas de cada lado de los hombros, y una luz refleja la otra, y ambas forman como una especie de bruma dorada sobre su cabeza. Y yo creo que de ahí viene la idea del halo. No es una cosa aparte, sino la bruma del resplandor de las alas. Y estoy mirando arriba, y no soy muy alto, y estoy mirando hacia arriba, y este ángel de unos 10 pies de altura, y él me mira a mí con un gesto de alivio, y de repente se me acerca y trae su brazo sobre mi hombro, y estoy asombrado de lo que está pasando, y me abraza, y de repente pone su enorme ala alrededor de su brazo y me acerca hacia él, y así me encuentro acurrucado junto a un ángel. ¿Cómo podría describir tal cosa? Fue algo asombroso, como si metieras el dedo en un enchufe, pero que te gusta. Esta vibración me atravesó desde el cuerpo de este ser magnífico, y yo estaba abrumado, y estreché mi brazo y lo puse sobre su brazo, y entonces miré hacia arriba y noté que la característica que más me llamó la atención de un ángel eran sus ojos. No eran gris, ni verdes, ni azules, sino el tono más perfecto de color violeta eran sus ojos. Entonces imagina este alto ángel brillantemente alumbrado, una criatura magnífica con ojos color violeta. Y entonces él me mira y sonríe, y entonces me habló. Él o ella me habló por primera vez. Me pareció interesante que no movía los labios. No lo llamo telepatía, sino transferencia, porque era como si yo estuviese en su mente y él o ella estuviese en mi mente. Pero tenía una voz distintiva y me miró con esos ojos preciosos y me sentí tan amado y seguro. Me dijo: no temas, James, porque somos tus amigos constantes. Y ahora, cuando envío una carta o correo, yo firmo así: Jim, tu amigo constante. Me han preguntado 1000 veces: Jim, ¿cómo se siente uno al ser abrazado por un ángel? Bueno, pues ser abrazado por un ángel es como ser abrazado por 50 abuelas al mismo tiempo, pero con una pizca de tapioca. Olía tapioca. Ustedes sirven a un Dios tan bondadoso, tan majestuoso, tan amoroso, y que se acordó de cuando yo era niño creciendo en Terranova. Durante un temporal de nieve, cuando intentaba llegar a casa en julio, mi abuela me quitaba la nieve y me sentaba enfrente de la estufa y me daba un gran cuenco de tapioca caliente. Ese es el Dios bondadoso y lleno de gracia al que servimos.
un ser supremo, con todo lo que tendrá en su mente, recordó que a mí me gustaba la tapioca. Entonces el ángel empezó a retirar su brazo y yo le alcancé porque no quería que me dejara. Y entonces puse mi brazo en el suyo y luego pensé, no debería haber hecho eso, y retiré la mano. Lo que pasó fue que la luz que salía de su cuerpo se posó sobre mi cabeza como a 10 pulgadas y cuando me soltó, la luz volvió al ángel. Y me gusta decirle a la gente algo que no se oye en la iglesia muy a menudo, y es que el amor de Dios es como pegajoso. Quiere pegarse a uno y quiere que vuelvas, y ese es el anhelo que uno siente cuando se está solo. Es Dios diciéndote, estoy aquí contigo, hijo mío, vuelve a mí. Entonces dobla su ala y el ángel más alto, el guerrero, viene hacia mí. Es el que mide 15 pies de altura, con enormes ojos color violeta, y viene hacia mí y se inclina hacia mí, mirándome desde arriba, y me hace una reverencia, y hablan de una manera precisa y correcta, y aún así eran cariñosos y amistosos, pero se inclinó muy hacia abajo ante mí, y de hecho me dijeron que los ángeles nos admiran. ¿Por qué? Porque la luz de Dios está en cada uno de vosotros. Dios te ha hecho en su imagen. Es la imagen de su luz. Dios creó a los ángeles para servirle y son felices haciéndolo. Pero cuando te miran a ti y a todos vosotros y a mí, se inclinan en asombro de la luz de su amo dentro de nosotros. ¿No es asombroso? La luz de Dios está dentro de ti y tú tienes voluntad propia para hacer que brille más, para ser lo más bondadoso que puedas. Dios envió a su único Hijo a este planeta para enseñarnos a amar y cómo cuidarnos los unos a los otros. ¿Y qué hemos hecho como humanos? Le clavamos en una cruz de la manera más atroz posible al Hijo del Creador. Yo veo a la gente de una manera muy diferente ahora. Entonces se inclinó hacia mí y dijo, James, su voz era más profunda, ¿caminas con nosotros? Y retiró su brazo así, y un camino maravilloso apareció. Me di la vuelta con un ángel a cada lado y un ángel detrás de mí. Comencé mi recorrido del cielo. Oh, amigos, verás qué experiencia maravillosa os tengo preparada. Si te puedes imaginar, me di la vuelta y por primera vez podía concentrarme en donde estaba. Como dije, flores por todas partes. La atmósfera era diferente. Siendo piloto, lo primero que busqué era el sol. Entonces me di cuenta de algo. Antes de acabar un pensamiento, ellos ya me daban la respuesta a la pregunta. Y el ángel alto, el guerrero, me respondió, James, en el cielo no hay sol, ni luna, ni estrellas. Y pues, si te puedes imaginar, es un cielo azul, cobalto, y no hay sol. Y eso produce algo sorprendente. Como no hay una fuente de luz por encima, no hay sombras. Pero tampoco hay sombras en el cielo, ni de enfermedades, ni de pecado, o ira, odio, lujuria, envidia, sino perfección absoluta. Y mientras nos íbamos moviendo, voy preguntando todas las preguntas que se me vienen a la mente y lo responden con más rapidez de lo que puedo asimilar y se muestran absolutamente gozosos de mostrarme y responderme a todas estas preguntas. Tengo 7 diarios escritos con todo lo que recuerdo de mi experiencia. Y mientras andábamos, yo estaba completamente fascinado con las flores, porque mientras me acercaba, parecía como si fueran de cristal coloreado. Y por supuesto ellos oyeron mis pensamientos. Y entonces el segundo ángel, el que medía 13 pies de altura, el que era escriba, y me invitó a que me inclinara con él. Pero noté como nuestras rodillas, al tocar el suelo, salió una luz destelleando bajo nuestras rodillas y acercó como meciendo hacia mí un par de flores para que las viera de cerca. Y me di cuenta el por qué. Pensé que eran de cristal coloreado, porque cada pétalo de cada flor era transparente. Entonces, si había una azul encima de una roja,
encima de una amarilla, se combinaban produciendo un color que no tenemos en la tierra. Eran impresionantemente preciosas y estaban tan vivas. Y mientras me inclinaba para verlas, de pronto, esta increíble fragancia subía de las flores. Y no me parecía suficiente, y me acerqué para tomar una gran bocanada de aire. Tenía todos mis sentidos, y al acercar mi cabeza para olerlo otra vez, oí algo que salía de las flores. Y fíjate, en el cielo, el color tiene sonido, y el sonido tiene color. Entonces me acerqué y oí un sonido, y miré, y pensé al principio que eran campanillas, mas luego me di cuenta que tenía melodía, que era una melodía, era música, y me volví hacia el ángel de la guarda y le pregunté, ¿es eso música? Y él me respondió con esos ojos maravillosos y me dijo, sí, James, las flores están tan felices que estés en el cielo, que te cantan. Las flores te cantan. Y mientras cantaban, la canción subía como una neblina rosa que suavemente se desvanecía con la brisa hacia la luz brillante en el horizonte. Y explicaron que todos los sonidos, todo se dirige hacia el trono del Padre. Era maravilloso para partirte el corazón. Entonces nos levantamos y vi toda clase de bandadas de pájaros, de animales maravillosos en el bosque, y los árboles eran como los de aquí, pero había árboles que eran 50 veces más altos, árboles con frutos, maravillosos arroyos que fluían con aguas cristalinas, parecían de cristal líquido los arroyos, pero los guijarros en el fondo de los arroyos parecían ser de oro. Entonces la luz que irradiaba hacia arriba a través del cristal era impresionantemente bonito. Íbamos andando y llegamos a una cuesta. Y recuerda de nuevo que os dije que los caballos formaban una parte importante de esta historia. E íbamos andando y de pronto hay una valla de madera, como las que ves en una granja, y 3 de los caballos más magníficos. Y el ángel guardián levantó su mano e hizo un gesto como así, y los caballos vinieron trotando por la hierba hacia mí. Yo no sabía, porque nunca había estudiado la Biblia, que cuando Jesús vuelva, Él vendrá montado en un caballo blanco. Y vienen hacia mí, y yo estoy entusiasmado, porque este es un animal que yo he apreciado toda mi vida, y sus tiernos ojos brillaban como si me estuviera agradeciendo que hubiese querido a los de su especie en la tierra. Y no me pude resistir. Alcancé al otro lado de la valla para acariciarle, y cuando le toqué el pecho, mi mano atravesó el cuerpo del caballo, y cuando retiré la mano, su luz se me pegó, como había pasado con el ángel anteriormente. Un ejemplo del amor pegajoso de Dios. Y estoy más que feliz. Nunca me había sentido así. Estoy mirando alrededor todas las maravillas que han sido creadas para nosotros. Y miro hacia arriba, al cielo, y estoy asombrado de ver lo que parecen estelas de vapor. Y estoy mirando y digo, ¿son estelas de condensación? Y estoy un poco desconcertado. Me doy la vuelta y le pregunto, ¿qué son esas? Y nunca lo olvidaré. Me dijo, James, esos son las oraciones de tu familia por tu alma. Y averigüé, cuando volví, que la policía llegó a la puerta de mi casa. Mi mujer estaba allí con sus hermanas y mi hermano, y le dijeron que me habían encontrado, pero que había fallecido. Y mi familia se juntó en la cocina, y mi cuñado David, a quien yo siempre ridiculizaba porque era cristiano, David comenzó a rezar en el nombre de Jesús para que Dios me regresara. Orar tiene importancia, la tiene, pero nos hemos convertido en una sociedad de gratificación instantánea. Si oramos por algo en domingo y nada pasa el martes, ya nos rendimos y decimos, a Dios no le importa, estoy perdiendo el tiempo, así que no voy a rezar más. Yo te digo cómo se reza. Ora por otras personas y verás lo que pasa. Orar funciona,
pero funciona en el tiempo de Dios y es el tiempo perfecto. Y de pronto somos elevados hacia arriba en el aire y yo pensé que estaba mirando una enorme superficie reflectante, pero miro y comprendo que no era nada menos que la ciudad santa, el hogar de Dios. Bien, pues es importante notar esto, que yo nunca pisé el cielo. Yo estaba por encima, pero mi visión había cambiado. Podía ver 360 grados alrededor mío y fue como si hubiéramos volado a través. Estaba completamente atónito. Pues mira, hay dos velos de muerte. Hay un velo de muerte que atraviesas en el momento de tu muerte y yo pasé por eso. Hay otro velo justo antes de las puertas del cielo y debes pasar por ahí para entrar en la ciudad santa. Y es ahí donde te da la bienvenida tu familia. Y hay gente que me pregunta, ¿viste a alguien de tu familia? Algunos dicen que vieron a la familia enseguida. Cada experiencia supongo que varía, pero claro, yo no tenía ni idea que me iban a regresar a la tierra. Entonces estábamos como suspendidos en el aire y miro hacia abajo y sí, las calles son de oro, pero es un oro diferente de como piensas. Imagínate unos enormes bulevares de oro. Pues antes de que te explique cómo es el cielo, quiero que me hagas un favor. Tienes que dejar de pensar como un ser humano. Quiero que olvides todo lo que te han enseñado de física, lo que te han enseñado sobre referencias espaciales, distancia, tiempo, porque es todo diferente. La inmensidad de este lugar, con millones de personas andando por estos bulevares dorados, no estaban en una nube tocando un arpa, pero todos parecían tener un propósito y podía ver sus caras con mi visión, podía enfocarme en sus caras. Eran de todas las nacionalidades, seres de luz que tenían cara, manos, pies y como un brillo plateado donde está el cuerpo, y podías ver que aún tenían mucho de su humanidad. De hecho, podía ver grupos de personas con el brazo sobre el hombro del otro. Claramente era que estaban recibiendo a un familiar que habría llegado recientemente y le estaban mostrando el lugar alrededor. Otros iban con instrumentos bajo el brazo o con libros, y el guardián me mostraba los pasillos del conocimiento, los pasillos de los registros, los pasillos de música, y la música en el cielo es celestial, es diferente de aquí. Es de una calidad vibratoria que te llega. Pero había un edificio a la izquierda y pregunté, ¿qué es ese edificio? Y me dijo, eso, James, es la guardería de bebés. Y dije, ¿guardería en el cielo? Y dijo, sí, James, aquí es donde las almas de los niños abortados o niños que mueren en su inocencia, su luz vuelve a Dios. ¿Recuerdas la luz en cada uno de vosotros? Esa luz no se apaga. Los ángeles las vuelven a tomar y los crían en la guardería. Y dije, eso es sorprendente. ¿Son como los niños en la tierra? Y sabes, él respondió, ah, sí. Y delante de este precioso edificio había un gran espacio verde y había cientos de miles de niños. Y era impresionante ver todos estos niños preciosos. Pregunté, ¿y crecen? Crecen en factor 3. No como con cuerpo humano, sino con cuerpo espiritual, y crecen 3 veces más rápido que un niño en la tierra. Y estaba mirando los grupos de personas y veía algo que no entendía, pues me parecía que, salvo algunas excepciones, casi todo el mundo allí parecía tener la misma edad. Me dirigí al ángel guardián y le pregunté, ¿estoy viendo esto correctamente? Porque me parece que la mayoría de estas personas parece que tengan todos unos 30 años, con algunas excepciones. Y me miró con esos ojos violeta y dijo, sí, James, correcto, nadie en el cielo es mayor que Jesucristo cuando murió a los 33 años. Como tributo al sacrificio del Hijo, el Creador decretó que nadie en el cielo tendría una edad superior a la de Jesucristo cuando murió a los 33 años.
¿No es magnífico? Pues estos niños nunca se harán mayores de los 33 años. Los ángeles me dijeron que uno de los momentos más magníficos en el cielo es cuando una madre llega al cielo y su precioso niño o niña van hacia ella y le dicen: «Mamá, soy yo, el niño que le nació». Pero aún más maravilloso es la madre que, sin saberlo, por las dificultades que tenía, ni siquiera sabía que estaba embarazada y pierde al niño. Y luego vienen a averiguar que tenían un niño. Entonces dijeron que se complacían, especialmente en esos casos cuando la madre e hijo eran reunidos. Bien, pues regresamos hacia abajo y noté que no había visto al ángel alto, hacía ya rato, y me di la vuelta para buscarle. Y miré, y como a unos 30 pies de donde yo estaba de pie, había una pequeña cuesta no muy alta, y por primera vez noté que había otra figura que apareció, y así de maravillosos que eran los ángeles, esta figura era magnífica, y me giré para acercarme lentamente. Yo estaba fascinado porque era como si una fuente de luz dorada que actuaba como un líquido, como agua que fluía lentamente de todos los lados, de enfrente a los lados, detrás de esta figura, esta luz fluyente, dorada. Y vi con asombro cómo esta luz salía del cuerpo de esta otra figura y se inclinó hacia abajo y fluyó hacia mí. Y miré con fascinación cómo esta luz, moviéndose lentamente, venía hacia mí. Y noté cómo incluso las flores, que eran de por sí tan bellas, cuando esta luz pasaba por ellas, se hacían incluso mucho más bonitas, incluso más magníficas. Y esta luz, yo miraba con asombro cómo esta luz se me iba acercando, acumulándose a mi alrededor. Y de pronto, cuando me rodeó y me llené de este conocimiento que parecía recorrer todo mi cuerpo, que la figura a quien yo miraba con el ángel a mi lado no era otra que el mismo Jesucristo, el Hijo de Dios. En algún momento yo había pensado que esto no era más que una leyenda judía, y aquí estoy yo con el privilegio de estar mirando a Jesucristo, el único Hijo de Dios. Y comencé a moverme lentamente hacia esa cuesta, y mientras lo hacía, el ángel metió la mano en su túnica y sacó un libro que no era más grande que el menú de uno de esos restaurantes pequeños, y de pronto fui lleno del conocimiento que el ángel estaba abriendo el libro para que Jesús lo leyera. Y me sentí abrumado de vergüenza, pues sabía que Jesús estaba a punto de leer el libro de mi vida. Mi vida, que yo pensaba era la cumbre del éxito porque yo era rico, pues yo no era nada. Y todo lo que tenía para mostrarle era ese libro tan fino. Con todos los recursos que yo tenía, debía haber mostrado un libro de mi vida tan grueso como la Biblia, lleno de todas las buenas obras que puedas imaginarte, las buenas obras que Jesús hizo: dar de comer a los hambrientos, vestir a los pobres, curar a los enfermos, y lo único que hice fue gloriarme en mi propia y miserable necesidad de tener más y más. Estaba abrumado en la vida que había vivido y tanto había deseado. Lo que yo había pensado que era éxito no era nada. Y cuando comencé a leer el libro, pude, como si habéis oído decir, mi vida pasó ante mis ojos, pues así fue. Me vi a mí mismo como un niño pequeño jugando en la nieve, me vi tomando lecciones de vuelo, mi vida entera. Pero aquí va algo que nadie antes te ha dicho. No solamente mi vida, sino que también sentí todo el dolor que yo causé a los demás. Y fue increíblemente abrumador. No podía creer. Yo pensaba que era un tío bastante decente, pues no me podía creer el dolor que yo había causado en mi vida, porque era despiadado en los negocios, despiadado con los sentimientos de las personas. Y aquí estaba yo, sintiendo el dolor
que soportaron ellos, y era abrumador el que yo hubiese creado tanta miseria. Y comencé a llorar, a sollozar. No tardó Jesús mucho en leer ese delgado libro, pero antes de que el ángel cerrase el libro, ni siquiera en un momento sentí que estaba siendo juzgado. No había necesidad, yo mismo me juzgaba y me di cuenta el fracaso que había sido. Pero mientras el ángel cerraba el libro, se giró hacia mí con esos ojos violeta y me dijo: James, ¿qué hiciste con la vida que te regaló mi amo? Todos ustedes tendrán que responder a esta pregunta algún día. Pero yo estaba abrumado y de pronto la figura alta se vuelve hacia mí y me encuentro mirando la cara de Jesucristo, nuestro Salvador. Me sentí abrumado porque en lo que miraba esos ojos de gris, verde y azul, vi silencio por la manera que había vivido mi vida. Noté silencio por la manera en que ignoré la palabra de su Padre, pero también vi amor, amor completo e incesante. Y dentro de ese amor había perdón para mí, para mí. Jesús me perdonó por la vida que acababa de revisar. Y en mi corazón supe en ese momento que no importaba lo que tuvieran para mí. Ese fue el momento cuando verdaderamente yo nací de nuevo. Ese fue el momento que cristalizó el amor que Él tenía por mí. Pues algunos de ustedes reconocerán esta foto pintada por una niña de 8 años, Akiane, quien también tuvo una experiencia cercana a la muerte. Pasé días intentándole explicar a Lorraine cómo era Jesús y no podía. Estuve en el hospital como mes y medio y mi hija y esposa me dijeron: venga, te vamos a llevar a ver una película que se llama El cielo es real. Y llega un momento en la película donde el crío ve una foto en el ordenador de su padre de una pintura de Akiane. Y esta es la cara que él vio en el cielo. Y cuando yo veo en la pantalla la foto, me levanté de mi asiento y me puse a gritar: ¡es él! ¡Es él! ¡Es él! Pues antes de ese momento nunca lo había visto antes. Y me puse a temblar. No podía esperar hasta llegar a casa. Cuando llegué a casa, lo puse en el ordenador y en la pantalla grande: esta es la cara que tenéis delante. Damas y caballeros, estoy 1000% seguro que esta es la cara de Jesucristo. Esta es la cara que veréis. Yo creo que ahora más que nunca se nos está dando a conocer porque algo enorme viene. Dios quiere que oigas este mensaje para que lo propagues, porque te ama. Este mensaje no se trata de mí, el mensaje se trata de que Dios te ama, se preocupa por ti y siempre te cuidará en los momentos más críticos de tu vida. Nunca pierdas la fe en Dios. Pues yo solo quería acercarme más a Él y comencé a subir esa cuesta, y cuando lo hice, Él levantó la mano, haciéndome una moción de parar. Y al subir la mano, se le retiró la manga y pude ver los restos de la crucifixión en sus muñecas. Y me llené de tristeza porque sentí como que fui yo quien sujetó el martillo y clavó los clavos. Y estaba abrumado. Y me sonrió. Jesús me sonrió. Y me sentía yo abrumado por el amor que me mostraba. Pero me ordenó definitivamente que me detuviera. Y me di cuenta que estaba a punto de hablarme. Jesucristo me habló. Y esto es lo que me dijo. Y es la razón que tienes que oír esto. Esto es lo que el Hijo de Dios me dijo: James, hijo mío, esta no es aún tu hora. Regresa y diles a tus hermanos y hermanas todas las maravillas que te hemos mostrado. Y lentamente bajó su mano y la puso sobre la otra.
Tuve la enorme realización de que estaba siendo rechazado y no me permitían quedarme. Fue como un golpe duro y comencé a llorar, a suplicar y a rogar. Por favor, Jesús, no me regreses, por favor, déjame quedarme. Esto era lo que yo siempre anhelaba toda mi vida, por lo que me despertaba en medio de la noche. Quiero estar cerca de ti. Por favor, no me regreses. No seré ningún estorbo. Sí, de verdad que dije eso. ¡A Jesús! ¡Qué patético! Pero sentía desesperación por quedarme. No podía irme, no podía dejar el cielo. No quería dejarle a él, pero sabía que debía hacerlo. Y de pronto 2 ángeles se aparecieron a mi lado y me llevaron rápidamente hacia un camino. Y yo, persistente, aparté mi brazo y miré por encima del hombro para suplicarle una vez más. Y supliqué a Jesús, déjame quedarme. Y miré a Jesús, pero ya no estaba. Pero justamente donde había estado Jesús, apareció el ángel guerrero. Y empezó como a crecer, más magnífico que antes, con un brillo dorado y con una altura de 15 pies, y de pronto comienza a extender sus alas en su completa dimensión, 12 pies a cada lado, 15 pies de altura, brillando como el sol, con una envergadura de 24 pies de un extremo al otro, y estaba claro lo que me estaba diciendo, que continuar estaba bloqueado para mí. Pero al mirarle yo, el ángel inclinó su cabeza a un lado y de sus ojos tristes vi salir una lágrima violeta caer por su mejilla. Y por última vez oí al ángel decirme, lo siento, James, pero tienes que volver. Y ¡pum! Así estoy otra vez en el túnel. Está oscuro, frío y húmedo. Estoy bajando a una tremenda velocidad. Fue maravilloso cuando subía, pero terrible cuando bajaba. Comencé a sentir dolor. Le habían dicho a mi esposa que, como dije, es enfermera, y ella estaba en el cuarto reunida con la familia, y el doctor había hablado con ellos una hora antes y dijo, sabes, tienes que empezar los preparativos del funeral. Le mantendremos con el respirador como nos habías pedido, ya que eres enfermera, y si quieres que tus hijos le vean mientras está aquí con nosotros. Pero Lorraine no tiene signo cerebral ni latidos de corazón, y así ya lleva 11 horas. Aquí ya no hay nada, él ya no está. Pues haz los preparativos para el funeral. Pues Lorraine está en el cuarto con sus hermanos, preparando ya el funeral. Había venido una joven enfermera estudiante que era la primera vez que estaba en el mortuorio y ella estaba empujando el carro. Y entra y enciende la luz y ese fue el instante cuando yo volvía del túnel. Pero mi cuerpo estaba lleno de tubos y mi tráquea y con respirador tenía una sábana sobre mí. Y vuelvo y de repente me siento y empiezo a gritar entre tubos. Empiezo a gritar y a gritar. La pobre chica dio un grito, se resbaló cayendo, tiró del carro que también cayó al suelo. La enfermera jefe vino corriendo, también se tropezó con ella y también cayeron las dos. La enfermera se levanta y sale corriendo, asustada, a avisar a los otros. Venid, pronto, venid. Lorraine entra y aquí estoy yo, gritando, y mis ojos grandes como platos, quitándome los tubos, y mis ojos empiezan a enfocar, porque me tenía que adaptar a este sitio terrenal otra vez. Y me abraza y me está besando, y es que no lo puede creer, y levanto mi cabeza y me enfoco en ella y en todo lo que me rodea, y empiezo a decirle, Lorraine, Jesús, he visto a Jesús, Jesús tiene caballos. Y entonces me pongo a mirar alrededor para ver dónde estoy. Es importante que se oiga esta historia, porque es una historia de redención. Y tienes delante al tío más feliz de la tierra. ¿Recuerdas cómo los ángeles me dijeron que eran mis amigos constantes? Desde ahora en adelante, yo soy vuestro amigo constante. Que Dios
os bendiga. Pues esta ha sido la experiencia cercana a la muerte de Jim Whitford. Únete a nosotros para recibir nuestro próximo relato, que será de este tipo y que será así de emocionante. Sobre todo, envíaselo a alguien a quien le pueda ayudar y bendecir. Y si conoces a alguien con una experiencia cercana a la muerte o visión auténtica, escríbenos en el correo que incluyo en la descripción. Y que Dios te bendiga